Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service. En esta ocasión os vamos a presentar uno de los proyectos que hacemos habitualmente, que es echarle el epóxico a los garajes. Como pueden ver, este suelo pues muy mal maltratado. Tiene mucho aceite por todos lados, tiene mucho craqueo. Miren los craqueos tan bárbaros que tiene. Tiene óxido. En verdad es uno de los garajes más malos que me he encontrado. Pintura que está aquí volcada y tiene hasta un grosor de un cuarto. Pues total, en lo que hemos decidido hemos alquilado esta pulidora, la Pioneer Eclipse, y ella pues tiene unas cuchillas de metal que son ásperas y con ella nos va a ayudar a remover toda la suciedad de la parte superior, pintura, y nos va a ayudar a poner un poco más vasto el suelo. Eso luego nos va a beneficiar en que podamos pintar en condiciones, y cuando pintemos en condiciones ella lo que va a hacer es que la pintura se va a agarrar mucho más al suelo. Como pueden ver, ahí ya estamos puliendo lo que es el suelo. Esto no lleva tanta cantidad de agua, va llevando poca agua, y una vez que vamos limando y quitando todo el suelo, vamos quitando toda la agua sucia. Se ve como el agua va saliendo bastante negra, y ya vemos como el suelo se va arañando por todos lados y quitando la mayor parte de la suciedad. También os digo que esta maquinita, no vayan a pensar que es una máquina que verdaderamente va a quitar todo, exactamente todo, y va a dejar suelo bien pulidito, bien limpito, bien nuevo. No, esta máquina la verdad te hace un trabajo bastante superficial que te puede ayudar para preparar el suelo, pero no te va a decapar suelo. Yo cuando lo alquilé también esperaba que daría más duro el hormigón, pero la verdad es que no. Aquí, como ven, utilicé un degrazer para poder limpiar suelo, un degrazer que un desengrasado industrial, con lo que voy limpiando todo el suelo, frotando duro por todos lados para intentar quitar todo lo que sea grasa de las partes superiores, que a la hora de la verdad es lo que más molesta para la pintura. Y prepara todo el suelo para que se vaya secando. Hacen ya el suelo, ve como tanto entero arañado por todos lados. Eso que yo no quiero, siempre me va a beneficiar un poquito más para poder pintar el suelo. Y ya hoy lo dejaremos que seque para mañana, cuando vuelva, echarle epóxico a todos los craqueos, y entonces cuando ya tenga todos los craqueos bien cogidos, bien cerrados y bien lijaditos, entonces ya le podemos dar la mano de pintura que corresponde al suelo. Aquí ya ven, ya cogí el epóxico, lo cogí, es una pasta epóxica verdaderamente. Lo que hice fue tapar todos los craqueos que estuve viendo, sobre todo los más grandes y los más chiquiticos. Una vez que ya los tengo todo listo, todo recogido, lo que hago es lo lijo un poco para que no quede abultado y quede solo mejor. Estamos claros que este epóxico y esta pasta pasta epóxica que hemos echado encima, esto es un trabajo superficial. O sea, para que todo eso quede bien hay que coger un esmeril o un rotaflé o un Brinjal, y cogerlo y a meterlo bien en la raja, abrir la raja en profundidad y echarle un epóxico impulsado por pistola a la parte interior y dejar que rebose. Pero estamos claros, todo eso también va a depender siempre de la cantidad de trabajo, de dinero que estemos cobrando. Ya más bien a mí no me pagaron el tema de pulir este suelo, pero como la clienta mía se lo está regalando a la hija, y es clienta, amiga mía, y aparte es mi Rialto, que es la que también nos ayuda a buscar nuestra casa, pues bueno, decidimos hacer todo el trabajo, la ayudamos y lo dejamos lo mejor posible. Ya por lo pronto voy a dejar viendo el vídeo, como vamos pintando yo y mi mujer me va recortando todos los laterales y yo voy pintando el suelo. Como veis, le doy en sentido vertical primero y luego le doy en sentido horizontal para remontar la pintura. Y nunca escaseo con la pintura. Le doy un roladito, un roladito, un roladito, y ahora le doy en horizontal para que vaya montando. Y siempre una línea y mojo, una línea y mojo, una línea y mojo, una línea y mojo, para que vayan viendo. Les voy a ir dejando el vídeo para que vean el proceso, y ya al final explico cuál ha sido el clear que le he echado encima, cuál es el protector. Ok, sigan viendo el vídeo que está muy interesante. Vean cómo también repartimos los chips por encima, que no haya mucha cantidad. Nosotros lo hacemos en término medio, pero pueden viendo cómo lo voy haciendo en proporciones de 4x4, 5x5, 6x6, según el rodillo que tenga. Sigan el vídeo, viendo el vídeo, amigos.
Bueno amigos, aquí el clear que vamos a utilizar es un clear que lo venden en Florida Pay. Está compuesto en dos partes, parte A y parte B, un activador y el clear. Este clear es bien duro, la verdad. Es una pasta que está muy concentrada cuando lo utilices y tienes que rolearla bastante para poder extenderla. Pero la verdad es que el resultado fue óptimo. No me esperaba yo que este clear fuera a ser tan duro. La verdad que cuando lo estuve haciendo me costó bastante trabajo echarlo, porque lo tenía que repartir bastante y rolear en cuestión a otros clear que he estado utilizando, como han sido los clear de Chevy Williams o de Rugolio, que vienen ya listos. Los podía rolear porque era como más aguado. Pero este, sin embargo, me ha costado bastante rolearlo porque era más bien como si fuera una pasta. Pero en verdad que lo recomiendo porque cuando termine se pone bien duro. Como veis, tengo los zapatos de clavo ahora mismo puestos para poder terminar de rolearlo y poder andar por la parte de encima. Pero como ven, cuando lo echo es que se nota que es una pura crema lo que estoy echando por la parte de arriba. Y tengo que rolear, tanto así que tanto roleaba que yo pues para estos tipos de trabajo no con un rolillo sí, bueno, pero el rolo de metal no solo coge un rolo de los más duros, sino que cojo un rolo que es más baratillo porque el epóxico se lo carga todo y no me interesa que me lo cargue. Y entonces coge este y a veces ya se me salía hasta el rolo de rolillo, se salía de tanto rolear, pero como ven le doy para que la pasta se vaya poniendo un poquito más homogénea y vaya, o sea, se vaya adhiriendo bien al suelo. Y la tienes que rolear bastante para que todo quede por igual. Tienes que dándole vertical, horizontal, hasta que termina de chuparlo. Me dio más trabajitos que otro, pero la verdad que el resultado me encantó porque resulta que el trabajo queda bien duro. Si pueden ver siguiendo ahí lo pueden ver cómo está quedando. Bueno, ahí como ya pueden ver, y le digo que está dando toquecito al rolo porque como es tan espeso lo va sacando del rolillo. Pero bueno, vayan viendo el vídeo como se lo estoy dejando aquí, ya van a ver cómo termino de echarle el clear o el transparente o la laca o el protector a lo que es el epóxico del suelo, que os recomiendo que siempre lo utilicen. Este no es el más barato, la verdad. Este es un poquito más caro, este sale como, creo que salían como unos $70, pero merece la pena, merece la pena porque es duro y da un rendimiento muy bueno cuando termina. Cuando terminas el trabajo y lo compruebas, se ha quedado bien duro. Los dejo aquí con el vídeo para que vaya viendo cómo va el trabajo y ya van viendo el resultado final. Les pongo la musiquita y no les aburro con tanta cháchara.
amigos, como pueden ver, ya aquí ando terminando. Aquí está la cámara bien cerca, pueden ver lo espeso que es el cliente que estamos utilizando, que es que se puede ver porque es blanco y parece crema de coco, y el verdad es que es bien durito. Con un galón me dio para estos dos garajes, dos plazas de garaje estos, pero me dio bien exacto. Yo que si mide un poquito más de dos garajes no les va a llegar. Y como pueden ver, ya en el fondo ya se está cristalizando, porque esto al principio es blanco como crema de coco, pero luego ya se va cristalizando y se va poniendo transparente, como pueden ver ahí en el suelo. Una vez que se ponga endurecido, eso se pone como un cristal y ya aguanta el aceite, las humedades y todo lo que puedan limpiar. El aquí, esta es la van mía de mi compañía, y ya pueden ver cómo se está poniendo el suelo. Todo transparentito por el principio que pintamos, se ya está poniendo como un cristal. La parte media ya se está secando y luego la última. Bueno amigos, como siempre les digo, espero les haya gustado este pequeño tutorial de cómo hemos pintado este garaje. Espero les guste. Ya en proceso subiremos otro, porque ya estoy en proceso, que gracias a Dios tengo en mi casa en proceso, y les iré mostrando cómo lo voy haciendo todo dentro de mi casa. Espero les guste, y como siempre les digo, por favor síganme, compartan y suscríbanse para ir subiendo todos en este canal. Si os quiere, cuídense.